Ok, buenas tardes. Voy a explicar el primer programa del árbol binario. Yo soy Carlos Daniel Cruz Martínez y mi equipo está conformado por Navarrete Lucero, Jonathan Ricardo, Elías Saúl Mauricio Baldo, Candia Benítez Oscar Eduardo, Ortiz Lemos David, Alejandro Martínez Rivera, Moisés Alejandro Mora Javana. Que como vemos, aquí tengo el programa árbol binario y está compuesta por tres clases, que es la clase principal, otra clase que se llama árbol binario y el nodo del árbol. En la clase principal simplemente el código que ponemos es para crear un menú. En la primera clase principal se declaran dos variables de tiempo entero, que es opción y elemento. Esta de opción la vamos a usar para el switch case. Como ven, ponemos unos paneles gráficos para crear nuestro menú, que es agregar nodo, recorrer el árbol in orden, preorden, postorden y la última opción para salir. Como opción 1, en caso de que elijan la opción 1, que en este caso es agregar nodo, va a ejecutar este código. Este código lo que hace es agregar un nodo. Como segunda opción, ya que ya hemos metido los nodos, si elegimos la segunda opción, va a hacer esto, recorrer el árbol in orden. Esta es la opción 2. En caso de que se escoja la opción 3, se hará el recorrido en preorden. En caso 4, va a ser el recorrido en postorden. Y el caso 5 es salir. Entonces si elige la opción 5, se sale del menú que tenemos hecho. Y pues bueno, como ya vimos, básicamente en la clase principal lo único que hacemos es crear el switch case con unos paneles gráficos para crear el menú. En la clase árbol binario, dentro de la clase se crea un nuevo puntero de tipo nodo árbol llamado raíz, donde va a arrancar el árbol. Después se crea un constructor que se encarga de inicializar la raíz en nulo. Seguido se creará un método para insertar el nodo en el árbol. Esta es la inicialización del método. Se abre, se cierra. Después se creará un nodo que va a recibir un dato de tipo entero, en este caso la D. Si en primera instancia raíz es igual a nulo, entonces esta raíz será igual a un nuevo nodo. Si no, nodo auxiliar igual será igual a raíz, se va a crear un nodo. Ahora, mientras sea verdadero, el nodo padre se va a apuntar al nodo auxiliar. Si el dato es menor a auxiliar, se apunta del lado izquierdo, en este caso hijo izquierdo. Si auxiliar ya después de que se apuntó a la izquierda es igual a nulo, entonces el padre hijo izquierdo será igual a nuevo, que es para agregar un nuevo nodo, y ya después retornará. Si no se apunta del lado derecho, si no, se va a apuntar del lado derecho a hijo derecho. Si el auxiliar es igual a nulo, entonces padre.hijo derecho será igual a un nuevo nodo, y después retornará eso. Ok, ya después de esto se creará un nuevo método para saber cuando el método esté vacío. Aquí se pone el método para recorrer el árbol in orden. Se crea el método para recorrer el árbol in orden. Se necesita la raíz del árbol, que se asigna a un parámetro llamado R. Si ese R es diferente de nulo, entonces va a recorrer el subárbol izquierdo y lo va a mostrar. Después se mostrará la raíz del árbol y después el hijo derecho. Ese es para el método in orden. Para el recorrido en orden, básicamente es lo mismo, pero aquí en la parte se mostrará de diferente forma.
Como vemos en el árbol in orden, primero se muestra el hijo izquierdo, la raíz y luego el hijo derecho. En el caso del método preorden, primero se mostrará la raíz, después el hijo izquierdo y después el hijo derecho. Y por último, en el método postorden se mostrará primero el hijo izquierdo, el hijo derecho y al final la raíz. En la clase de nodo árbol simplemente es este código que se declara una variable de tipo entero, se declaran dos punteros de tipo normal, que es el hijo izquierdo y el hijo derecho, que ya teníamos aquí, 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 y se crea el constructor que se encargará de crear al nodo reescribiendo un dato de tipo entero. Y bueno, vamos a correrlo para ver que funciona muy bien. Ok, como vemos aquí ya arrancó el programa, entonces vamos a elegir la opción 1, que es agregar un nodo, y la opción 1, y en este caso el primer nodo es el número 14. Le damos a aceptar, y así con todos los nodos. Ok, ya agregamos todos los nodos y ahora vamos a escoger la opción 2, que es recorrer el árbol in orden. Como vemos aquí ya nos dio el resultado. Vamos a escoger la opción 3, después la opción 4, y como vemos aquí están los resultados: recorrido in orden, recorrido preorden y recorrido postorden.